tal? ¿Cómo le va? Esto es Educación Acción de Televisión de Tlaxcala. Yo soy Manuel Camacho Higareda y como cada semana estamos muy contentos de que nos reciba allá en sus hogares para platicar de temas del campo de la educación, temas muy importantes y que conciernen a todos los tlaxcaltecas y a todos los mexicanos. En esta ocasión abordaremos algo que tenemos de manera muy común y que representa en ocasiones una disyuntiva para algunas personas, sobre todo algunos jóvenes que tienen que tomar decisiones acerca de cómo continuar sus estudios, y es la educación a distancia. La educación a distancia en contraste con la educación presencial. Debemos comenzar por aclarar que la educación a distancia, como la educación presencial, es una modalidad formal de educación. Hablamos de educación perfectamente programada, perfectamente planificada mediante planes de estudio que a través de consejos y demás entidades colegiadas y calificadas para ello se estipulan, se ponen en marcha y se llevan a cabo puntualmente a lo largo de los ciclos distintos escolares. Pero cuando nosotros escuchamos hablar de la educación formal, por lo general tendemos a imaginarnos un aula física, a imaginarnos alumnos sentados en pupitres con un profesor exponiendo el tema en turno y un pizarrón al frente. Pero la educación formal también, ya lo decíamos al principio, puede ser aquella que ocurra sin necesidad de estar físicamente en un aula, sin tener al profesor enfrente, sin tener a los compañeros o sin tener un pizarrón adelante. El joven o el adulto puede recibir también instrucción en diferentes materias desde su casa, sin estar físicamente en una escuela, ni tener a sus compañeros a la mano. Puede interactuar, sin embargo, con ellos, con sus compañeros de clase, sus compañeros de curso y con el mismo profesor a través de la ayuda de las nuevas tecnologías de comunicación. Esto es, a grandes rasgos, la realidad correspondiente a la educación a distancia, pero quedan algunas preguntas todavía que resolver. Por ejemplo, ¿qué es la educación concretamente, la educación a distancia? ¿Cuáles son las características que la hacen diferente a la educación presencial, más allá de solo estar físicamente o no, y que además la convierten en una alternativa para muchas personas, jóvenes o adultos, ya decíamos, pero también en ocasiones para infantes? ¿La educación a distancia tiene bondades, tiene desventajas? ¿En dónde se puede estudiar algún programa a distancia y sobre todo cuánto cuesta? ¿Es más caro, es más barato que estudiar físicamente en la escuela? En Tlaxcala tenemos al sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, también conocido como el SUAYED. Pero exactamente, ¿qué es el SUAYED? ¿Qué importancia tiene para los tlaxcaltecas? ¿Qué representa en bondades para los tlaxcaltecas? Estudiar un programa bajo la modalidad de educación a distancia me coloca a mí en desventaja frente a los egresados de programas presenciales en materia de mercado laboral. Es decir, cuando termino mis estudios, ¿estoy en menores posibilidades de obtener un empleo? ¿O estoy en las mismas condiciones, estoy igualmente capacitado o estoy por encima de quienes hayan estudiado un programa presencial? Todo esto buscaremos responderlo con ayuda de los expertos que como cada semana nos acompañan. En esta ocasión tendremos un carrusel de invitados, es decir, en cada segmento tendremos a una persona distinta que son no solo expertos en materia de educación a distancia, sino han vivido ellos en carne propia la formación de educación a distancia y estarán platicándonos de sus experiencias. Tendremos, sin embargo, una invitada eje, una invitada ancla, que es la maestra Adriana Díaz Manrique. Ella es jefa del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia en Tlaxcala, el SUAYED en Tlaxcala. Maestra Adriana Díaz Manrique, bienvenida, esta es su casa. Gracias, Manuel, pues feliz de estar en tu programa. Felices nosotros también. Y en este primer segmento estará con nosotros la psicóloga Verónica Cristina Morales Vázquez. Tiene una peculiaridad esta invitada. Ella es titulada de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, pero hizo su proceso de formación precisamente en el SUAYED de Tlaxcala y ahora ella misma es asesora en el SUAYED, o sea,
tiene las dos perspectivas, aquel de quien estudia, se forma, y de quien ahora imparte instrucción o brinda acompañamiento según los términos técnicos de los enfoques educativos. Pues habiendo establecido este marco de reflexión, es necesario entrar en materia y tendremos que empezar por lo básico, lo esencial. ¿Qué es la educación a distancia? ¿A quién está dirigida la educación a distancia? ¿Cualquiera puede involucrarse, enrolarse, inscribirse a programas de educación a distancia? Maestra Adriana Díaz. Claro que sí. Comentarte, la Universidad Nacional Autónoma de México cuenta con 3 modalidades de estudio, que es el sistema escolarizado, el abierto y a distancia. En este último, Tlaxcala, tenemos la ventaja de estar ubicados ya desde hace 11 años en Tlaxcala. Somos un centro que inició como un centro piloto y que actualmente ya tenemos 36 sedes en la República Mexicana. Y tenemos el privilegio que Tlaxcala es la única sede que es directamente de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Y entonces las otras cómo están El escolarizado se organizadas? imparte exclusivamente en la ciudad universitaria y tenemos otros campus, por ejemplo en León, en Michoacán y en algunos otros estados tenemos campus presenciales. Y bueno, se imparte, como todos conocemos, pues como ya tú también lo establecías, en un aula, con sus profesores, con los alumnos, con todo este sistema del cual nosotros venimos trabajando toda la vida. El abierto se imparte también en Ciudad Universitaria, pero únicamente los días sábados. Los alumnos tienen asesorías con sus profesores exclusivamente el día sábado y en el transcurso de la semana se preparan, revisan la documentación de manera individual. Y el sistema escolarizado, su característica básica es el estudio a través de las tecnologías de información y comunicación, a través de una plataforma web. Sistema a distancia. El sistema a distancia. El no personalizado. Efectivamente. No presencial. No presencial, ni abierto, es a distancia. Entonces tenemos tres. El sistema escolarizado, que es el alumno va físicamente allí, tiene al profesor, a los compañeros, el aula, nosotros lo impartimos, pizarrón. lo desarrollamos siempre. El sistema abierto, que se parece, podría pensar cualquiera al sistema de educación a distancia, pero no son lo mismo. No, porque son clases presenciales los días sábado. El sistema abierto. El abierto. O sea, y el tienen sistema, un grado de trabajo autónomo, pero deben de ir necesariamente en algún día de la semana. Así es. Clases, y el asesorías. sistema a distancia es a través de las tecnologías de información y comunicación. Y allí pueden estudiar el curso completo sin la en ningún momento entrar en contacto completa, físico con... sin tener necesidad de estar con una presencia física del asesor. Tienen contacto a través de la plataforma web, a través de chats, a través de videoconferencias web también. Esa es la forma en la que se comunican los profesores con sus alumnos. Pero ¿quiénes estudian a distancia? ¿Por qué alguien tendría que escoger un programa de educación a distancia en lugar de escoger sus estudios de manera tradicional, yendo a la escuela y disfrutando a todos mis colegas, con lo que implica la convivencia, la recreación por el contacto humano? ¿Por qué alguien estudiaría educación a distancia? Bueno, principalmente los estudiantes de este sistema son personas que trabajan o son amas de casa que no tienen la opción de tomar un tiempo específico de horas para ir a un sistema presencial y que sin embargo tienen esa necesidad de crecimiento, de poder terminar una licenciatura, retomar una licenciatura o continuar con el desarrollo que se habían propuesto. Había una palabra muy particular, decían los jóvenes, ¿no? Y en realidad estos sistemas tienen la peculiaridad de que puede acceder personas desde 18, tengo estudiantes de 60 años en diferentes estados de la República y que tienen esa gran característica de ser personas que tienen experiencia de vida y que van a complementar con un sistema a distancia que probablemente les va a, o más bien les va a otorgar esta plataforma conceptual, pero que ya traen esa experiencia. O sea que alguien que decide estudiar a distancia puede ser que haya postergado sus estudios, en algún momento haber interrumpido su preparación por razones de trabajo, de maternidad, de cualquier otra causa, y después de un tiempo regresa y dice, bueno, ya no tengo tiempo para ir todos los días de la semana a clases, trabajo, o tengo otras obligaciones y por las tardes, en la noche, en la madrugada, decido trabajar y eso me lo permite la educación a distancia. Fíjate, Manuel, que este sistema se crea justamente para responder a estas necesidades, como lo comentaba Vero,
personas de ama de casa, que tienen carrera trunca, que trabajan. Inicialmente se crea hace 12 años, se crea el sistema con para responder a esta necesidad. No obstante, a lo largo de los años hemos visto que la demanda de los jóvenes recién egresados de la preparatoria es mayor. Tú puedes observarlo en el momento en el que aplican el examen de admisión, porque se aplica aquí en Tlaxcala. Tú veías hace 10 años el mayor número de población mayores de 40 años, mayores de 35 años. Ahora ya te das cuenta que son jóvenes que incluso llegan con la identificación de la escuela porque todavía no tienen el INE, porque son recién egresados de la preparatoria. De tal forma que nuestra población se ha diversificado. Ya no está en una mayoría adultos, ya tenemos muchos jóvenes y se van combinando. ¿Por qué? Porque ahora son justamente los jóvenes quienes están más apegados a las tecnologías de información y comunicación. ¿Pero qué sería lo deseable? Yo como padre de familia, si veo a mi hijo que termina la preparatoria y dice, pues no voy a entrar a la carrera en la modalidad presencial, voy a estudiarlo en línea, y pues sí, papá, me vas a tener que ver todos los días desde que amanece hasta que anochece aquí en casa, porque pues mis actividades no van a ser allá en la escuela, van a ser acá. ¿Qué tendría que hacer el padre? ¿Cómo asumir esa realidad? ¿Qué le representaría para él? Creo que es bien importante identificar que la educación a distancia no implica que me voy a sentar en una computadora 8 horas o 10 o las horas que yo decida estar en el día estudiando. La educación a distancia puede utilizar recursos virtuales o no virtuales. Recuerden que tenemos el antecedente de que antes estudiaban por correspondencia, sí, y esa era una educación a distancia. A distancia, efectivamente. Sin embargo, lo que ha venido a revolucionar a la educación es las tecnologías de información y comunicación. Específicamente en la licenciatura de psicología, se les aclara a los estudiantes que los primeros semestres de primero a tercero sí sería básicamente estar mediando siempre con la computadora, pero a partir del cuarto semestre es un semestre propedéutico que empiezan a tener experiencias en el campo que hayan decidido, teniendo prácticas, empezando a entrevistar a personas que están en el área que ellos quieren especializarse, y a partir de quinto es trabajo práctico. A diferencia tal vez del presencial, el estudiante de la licenciatura en psicología sale con mucha experiencia en noveno semestre, porque durante 2 años y medio básicamente ella estuvo afuera. En los espacios clínicos. En los espacios clínicos, organizacionales, en las 4 áreas o 5 áreas que tenemos de especialización. Sí. Entonces, no es como dejar bien definido que la educación a distancia tiene muchos aspectos de planificación pedagógica, es un ambiente muy estructurado, a diferencia tal vez de un presencial, en el que de repente puedes improvisar la clase. En educación a distancia, no. Usted mencionó algo que me llamó la atención, maestra Verónica Cristina, cuando dice la educación a distancia, que ahora conocemos exclusivamente en términos de tecnologías de la información y la comunicación. Antiguamente se hacía por correspondencia y era muy común ver en los periódicos, en los anuncios clasificados y en las revistas que se ofrecían cursos a distancia o estudie su preparatoria, su secundaria. De mecánica, de fotografía, ¿recuerdas? Y recibías por correo tus materiales, hacías tus tareas, las depositabas en el buzón de correos, se iban a donde los asesores y después de días o semanas regresaba retroalimentación. Ahora tenemos mucho mayor flujo, inmediatez, sobre todo la posibilidad de aumentar la calidad, porque antes la preocupación era esa, ¿no? Al no tener este trato inmediato con el asesor, pues la retroalimentación era más lenta y el sujeto probablemente recibiría la información incompleta o interpretada a la buena de Dios y terminaba sus estudios siendo pues un sujeto imprevisible en su totalidad. Ahora hablamos de mayor rigor. Tenemos mecanismos sincrónicos y asincrónicos. El sincrónico es el chat, por ejemplo, o es la videoconferencia, en donde vas en ese momento aclarando tus dudas y teniendo comunicación directa a la retroalimentación con el asesor. Y el asincrónico pudiera ser también pues la entrega de actividades que la lee el profesor con más tiempo y bueno, hace las observaciones y regresa a las observaciones. Entonces,
Esta modalidad también es sincrónica y asincrónica. Y entonces la persona puede entrar a hacer sus tareas a la hora que quiera. Sí, así es. No tenemos horarios. Es otra de las grandes ventajas. O sea, si en la madrugada me da insomnio, en vez de estar dando vueltas ahí entra pensando a tu plataforma en la mortalidad web del cangrejo, a hacer tus actividades. o contar borreguitos, mejor me meto Claro. pues a contar las tareas que ya cumplí, ¿no? A completar las que Bueno, están de hecho, pendientes. eso es un tema muy chistoso, por decirlo así, a partir de que tuve el privilegio de ingresar como asesora en la UNAM. Cambiaron muchos hábitos en mí, pero una de esas fue también apagar mi teléfono a las 9 de la noche. Esa es una indicación que tienen mis conocidos, porque al inicio de empezar a ser asesora, en la madrugada me llegaban mensajes de los estudiantes, porque la mayoría de ellos estudian de noche. De hecho, en CES Iztacala se creó una transmisión de radio por internet y le pusieron Mapache Web Radio, porque compartían las ojeras de que era el tiempo que regularmente destinan para estudiar. Sí, cualquiera imaginaría que hacer estudios a distancia es mucho más fácil, No. es mucho más simple, menos presiones, pero quienes hemos tenido la experiencia, yo en mi caso como instructor de cursos a distancia, en un programa de posgrado, descubrí que la realidad era distinta. Los estudiantes estamos sometidos a mucho estrés. Sí es. Y también el docente. Sí. Porque el trabajo de dar clases en vivo no es el mismo que hacerse cargo de un grupo que además tiene distintas herramientas de enseñanza y de aprendizaje, como son foros, como son las tareas que suben, archivos, y todos se tienen que ir leyendo. Pasa uno muchas horas con los trabajos, los materiales, ¿no? Hablabas en un inicio sobre la formalidad, de que todo ya está programado, hay una metodología, hay una planeación. Y cuando tú inicias tu curso como estudiante a distancia o como profesor en la modalidad a distancia, pues te das cuenta que ya todo está programado. La clase está completa para todo el semestre. No hay forma de llegar a tu clase a improvisar. Aquí la improvisación no existe. Sí, como docente incluso eso podría representar una ventaja porque ya todo está armado. Te dan el curso y te dan incluso todo el programa con sus contenidos y las lecturas y las tareas. Y hay un calendario que es opcional. De hecho, tienes que cumplir con las fechas programadas, pero te puedes adelantar. Pero al mismo tiempo eso representa una desventaja para el docente porque precisamente le impide aprovechar coyunturas, necesidades específicas que se manifiestan en algún momento de interacción, difícilmente se pueden abordar a profundidad, puesto que hay que cumplir rigurosamente lo establecido en el calendario. Tienes que cumplir. Según y el programa. hay una indicación muy clara que no debe de pasar de 48 horas para que tú retroalimentes a tu alumno. Bueno, creo que ya hemos un poco mencionado, hecho alusión a las ventajas, que son muchas, y mencionamos una desventaja, que es esta imposibilidad de improvisar, dado que todo está armado, prediseñado bajo un esquema de diseño instruccional, más o menos. Pero hay más desventajas de la educación. ¿Pero por qué a lo ves distancia? como desventaja? Por aquello de que el sujeto puede ser muy creativo y el sistema tal vez no le permita dar rienda suelta y causa esa creatividad. Desde luego es una percepción. No me parece. ¿Cómo consideras, Vero? No, de hecho, platicábamos un poquito fuera del programa, la sorpresa de repente de encontrarte con estudiantes que decidieron estudiar una segunda o tercera licenciatura y están cursando un posgrado. Por supuesto, el nivel que tienen es muy alto, pero, por ejemplo, yo como asesora lo tomo como un referente para nutrir más a mis otros estudiantes, porque probablemente me van a dar una visión diferente, hasta crear un material diferente. Puede ser que yo les pida, no sé, una línea de tiempo que me la pueden entregar en un Word, un PDF, un PowerPoint, y esta estudiante decidió que va a hacer una actividad con otros recursos mucho más avanzados que yo sí puedo compartir con mis estudiantes, y eso le da un plus. Claro. Para mí no es limitativo. Sí, sin afán de ser reiterativo en el aspecto negativo, sino para tomar a cabalidad el tema, hay quienes en efecto señalan algunas condiciones de la educación a distancia que no necesariamente representan el ideal de la formación de los sujetos. Por ejemplo, al no haber este contacto directo con docente y estudiantes,
se dificulta la comunicación y la transmisión y el desarrollo de elementos emotivos y actitudinales, por ejemplo, en los sujetos, ¿no? Sí, fíjate que sí hemos recibido comentarios definitivamente que a veces te sientes un tanto aislado, que esa sí la vería como una desventaja. Este supuesto aislamiento, que no tienes, nosotros somos personas, sobre todo en México, somos personas muy emotivas, que necesitas del contacto físico, de este aspecto kinestésico, ¿no? Del contacto, toda del la proxémica trato, propia de lo mexicano, ¿no? Que es estar muy cerca. ¿Cómo suples? Y sobre todo, yo creo que esto lo han desarrollado mucho nuestros jóvenes, ¿no? Los emoticones, este tipo de recursos que te permiten tener una mayor comunicación y una mayor cercanía con tu interlocutor. Yo te voy a comentar una experiencia si hay tiempo. Soy asesora también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En alguna ocasión me reuní con un grupo de estudiantes para hacer una asesoría vía web y hay la comunicación, el intercambio, y al terminar una alumna me dice: maestra, si me permite 10 minutos más, quiero comentarle que tengo esta problemática. Me platica que está en el hospital cuidando a su esposo que tiene una enfermedad terminal y comienza a explayarse, comienza a comentarme cuál es su situación personal. Créeme que a lo mejor como profesora de presencialidad, de tiempo en el sistema escolarizado, a lo mejor no hubiéramos tenido el tiempo para que pudiera ella estar al lado de su esposo. Estaba en una cafetería y ella estaba tomando su clase. Creo que es una de las grandes ventajas que tenemos y ella pudo explayarse y yo también tuve la oportunidad de poder compartir algunas experiencias con ella que te enriquecen. Y no solo te enriquecen como profesor, sino como ser humano. Claro, desde luego que las ventajas y desventajas existen no solo en el sistema de educación a distancia, sino también en el sistema presencial o de educación abierta. Hay que ver las potencialidades de cada sistema. Tan ventajosas o desventajosas pueden ser como el sujeto mismo las haga, claro, como el sujeto aproveche los recursos. Nosotros ¿no? nos los ponemos. Lo importante es que la educación a distancia representa evidentemente una alternativa de estudios. Es decir, cada vez tenemos más recursos para continuar nuestra educación, sostenerla en el tiempo biológico de los sujetos o simplemente no tener pretexto para no ser mejores cada día a través de la experiencia educativa y formativa. Les voy a leer una lista de términos, de conceptos, y ustedes toman el que mejor les parezca para desarrollarlo acerca de la educación a distancia. Son los términos así en forma de palabras: flexibilidad, innovación, calidad, estudio independiente, obstáculos, horario, lugar, edad, trabajo, técnicas y estrategias de aprendizaje, autodidactismo, autogestión, TIC, comunidades y redes de estudio, roles del maestro y del estudiante, solo por mencionar algunos, por donde gusten ustedes empezar. En todas aplica la educación a distancia. Es un sistema flexible en donde tú, estudiante, estudias a tu ritmo, con tus tiempos. Es flexible, es innovador por el uso de las tecnologías de información y comunicación, por todos estos recursos de los que ya hablábamos. Ayúdame a ver. La calidad, en realidad yo creo que es un término que deberíamos tener muy presente, porque si hablamos de todo el proceso que tiene que tomar una licenciatura para que lo oferte, en este caso la UNAM, a distancia, implica un trabajo de más o menos 2 años para que el plan de estudio se revise. El de psicología es el más actualizado de todas las facultades presenciales. O sea, están sujetos a evaluación permanente y de renovación periódica, de reestructuración. Entonces, para buscar precisamente que la calidad de esa licenciatura o de esa maestría, si es que hay maestrías, sea... Y supongo que hay mecanismos o instancias de certificación de los programas. Somos UNAM finalmente. ¿Quién imparte? Nosotros somos, en Tlaxcala tenemos un centro de vinculación. Hacemos la vinculación con las facultades, con las escuelas, con los alumnos, pero finalmente quien te ofrece la licenciatura es en este caso la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, es la Facultad de Derecho, es la Facultad de Economía, es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Son directamente las facultades por lo cual pues obviamente la calidad está garantizada. Bueno, hay un elemento que no mencioné en mi lista de conceptos relacionados con la educación a distancia y es
costos. ¿Es caro estudiar en un sistema de educación a distancia? ¿Es más caro que estudiarlo de manera presencial? Partimos que estamos estudiando, o que los alumnos están estudiando en la UNAM, que es la única universidad en México que es realmente pública. Prácticamente gratuita. Prácticamente ¿Cuánto gratuita. se paga de colegiatura en la No hay pago de UNAM? colegiaturas. No hay. Tenemos, para hacer el examen de admisión son 390 pesos por derecho a examen. Una vez que están adentro, si estuviéramos en Ciudad Universitaria, pagarían 20 centavos el semestre. 20 centavos el semestre, de lo que cuesta la impresión del recibo de pago. Del recibo de pago, que lo veíamos la vez pasada. Aquí en Tlaxcala tienen que hacer el pago a través del banco, que no les acepta menos de 100 pesos, entonces pagan 100 pesos anuales. Bueno, pues les habían de dar cambio, ¿no? 99 pesos con 80 centavos. Y 100 pesos anuales. mucho podrían hacer con esos Y no solo eso, que más adelante anuales. pudiéramos 100 pesos. también hablar de las becas. De lo que gusten, por Sí, supuesto. que también es importante para un estudiante el saber que ya tiene un equipo de cómputo, que ese sí sería como indispensable. Esa sí sería una inversión del estudiante. Conectividad. Conectividad. O sea, no es que el sujeto deba llevar su computadora. No, pero sí para entrar en una plataforma de estudio, pues necesitas Claro, tu esté donde equipo. esté. Estés donde estés. Y puedes estudiar, comentabas hace rato, en la casa. No es necesario que el joven esté todo el día en la casa. No. En el café internet, en la oficina. Nosotros tenemos instalaciones en donde directamente los alumnos pueden ir a estudiar y hacer uso de nuestro laboratorio de tecnologías. Si no O sea tuviera que- para un equipo, va a las Sin instalaciones problemas. del SUAYET y puede acceder a la conectividad, al O en un equipo. café internet. O en un Así café es. internet. En tu móvil Ujú. puedes bajar las Teléfono. aplicaciones, ir trabajando en tu teléfono celular. ¿La educación a distancia es lo mismo en México que en otros países? ¿Cómo se vive? Supongo que ustedes tienen un parangón, tienen instituciones pares en otros Sí. lugares. La Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, UNED, La que UNED. tengo entendido que lleva aquí la punta de lanza, pero obviamente, bueno, en México, la UNAM, que no se queda para nada atrás, que ya tiene desde 1971, con el ex rector Pablo González Casanova, iniciamos con la educación abierta. La UNAM tiene ya 45 años con educación abierta y tienes ya 12 años con educación a distancia. Entonces ya tenemos experiencia en este ámbito y efectivamente formamos parte de redes internacionales en educación a distancia. Sí, por ejemplo, yo revisaba otros sistemas, nada más la existencia de otros sistemas de educación a distancia en distintos países. En efecto, la UNED en España, que es la Universidad Nacional de Educación a Distancia, surgió en 1973, o sea, 2 años después En lo que inició la UNAM. de la educación a distancia en México, gracias a la UNAM. En Reino Unido tenemos al Open University, que surgió en 1969, 2 años antes que en la UNAM. La Universidad de Sudáfrica, que es uno de los más antiguos, en 1946 ya habían inaugurado su sistema de educación a distancia. En Alemania tiene un nombre que no puedo leer porque está en alemán, pero también tiene una larga tradición ya desde 1974. Hay interacción con instituciones de ese nivel. ¿Hay alguna manera de intercambio, si bien no físico, si a nivel de, por ejemplo, bibliotecas, bases de datos, con esas otras Definitivamente la UNAM universidades? tiene contacto con todas partes del mundo. La semana pasada el coordinador de Universidad Abierta de Educación a Distancia, que es nuestro jefe, el doctor Francisco Cervantes, participó en el... Esperamos tenerlo pronto aquí en este programa. Efectivamente, esperamos tenerlo por acá. Él participó en el Congreso Nacional de Virtual Educa, que fue en Puerto Rico, en donde, bueno, se congregan diferentes universidades, en este caso de América Latina. Pero bueno, así como se tiene este tipo de congresos con Europa y con los diferentes continentes, se tiene comunicación y bueno, se van intercambiando experiencias y creciendo en este sentido. Sí, en los congresos se comparten experiencias, efectivamente, pero también se comparte conocimiento generado en torno al tema. En este caso, la educación a distancia
tiene un área de investigación. Claro. Hay especialistas que se dedican a generar un conocimiento que nos permita entender el estado de cosas y sobre todo concebir estrategias de intervención para mejorarlo. Claro que sí, en la Coordinación de Universidad Abierta de Educación a Distancia, pues se hace la investigación pertinente en estos modelos pedagógicos, porque bueno, si bien es cierto que veníamos manejando un mismo modelo pedagógico, el escolarizado y a distancia, llega un momento en que sí se requiere que el sistema a distancia cuente con su modelo pedagógico y nosotros, bueno, la investigación que se realiza en la UNAM, en la COED, justamente está modificando constantemente este modelo, actualizando y bueno, parte de un consejo rector del SUAYET. Excelente. Perdón. Sí quería compartir en este sentido, porque entonces pensarían dónde se forman los asesores que trabajan en un sistema a distancia. Sobre todo quién genera toda esa metodología, pedagogía. Todos los materiales propios del sistema. Porque finalmente, si yo estudié psicología, pero mi formación fue para ejercer en un campo clínico. Entonces, ¿cómo sé o cómo se va a cerciorar el sistema que yo tengo las habilidades, las herramientas, la capacitación para poder ser docente a distancia? Entonces es cuando interviene la figura de la COAED, que proporciona, finalmente se hace una evaluación si yo tengo las características. Si no las tengo, la propia universidad me proporciona las opciones para que yo me siga preparando. Comentaba con la maestra Adriana, acabo de terminar el diplomado en docencia en educación a distancia, porque es parte del requisito para que yo me permanezca dentro del sistema como asesora y pueda funcionar correctamente. Así es, se preparan. No son solo profesores, nuevamente es cuando nosotros tomamos a lo mejor en este plano connotativo de la improvisación, en el plano negativo, no son personas improvisadas, personas preparadas que deben primeramente pues tomar estos diplomados, estos cursos para poder pues estar al frente de la educación a distancia, que no son los mismos perfiles que tiene un alumno de educación a distancia que el que tiene un alumno del sistema presencial. Una pregunta antes de ir a corte. De alguna manera su respuesta habrá de sintetizar lo que ya hemos platicado. ¿El sistema de educación a distancia compite con el sistema de educación presencial? No, a mí me parece que las universidades suman esfuerzos. Sumamos esfuerzos. Nosotros podríamos apoyar, podríamos estar destinados a aquellas personas que, como ya comentábamos, tienen carrera trunca, quieren hacer una segunda carrera, son amas de casa y también obviamente aquellos jóvenes recién egresados. Pero bueno, es un abanico de posibilidades lo que te ofrece. Sumamos esfuerzos. Sí, a mí me parece que es una opción más, que como todo va a tener ventajas y desventajas. Creo que se nos ha olvidado mencionar que otro grupo al que está dirigido es personas que tienen alguna discapacidad. Claro. Tenemos estudiantes con problemas visuales, auditivos, con problemas de movilidad. Sí, sería otra opción que, por supuesto, los tenemos tal vez un poco olvidados y esto les da la opción de continuar con esa preparación. Para mí es una opción, para mí también no divide, sí tiene unas características muy especiales, pero no lo tomaría como competencia. Pues ya tenemos a todos los que nos ven allá en casita, jóvenes, adultos y adultos mayores. La educación a distancia es una alternativa para seguir siendo mejores, seguir transformándonos para bien día a día y así hasta que nuestra biología lo permita. Habremos de regresar con algunos otros temas de conversación después de este corte. Por favor, no se vaya. Estamos muy agradecidos de que permanezca con nosotros. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por mantenerse sintonizada aquí en este programa Educación Acción de Televisión de Tlaxcala. Les recuerdo, yo soy Manuel Camacho y Gareda y en esta ocasión estamos platicando de la educación
a distancia. Nos acompaña la maestra Adriana Díaz Manrique y anteriormente, en el bloque que terminó antes del corte, nos acompañó la psicóloga Verónica Cristina Morales Vázquez, a quien le agradecemos sinceramente su colaboración y su buena disposición. Ahora en este segmento estará con nosotros el ciudadano, porque está en proceso de licenciarse, Humberto Cerón Padilla. Él es alumno de la licenciatura en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, por vía del SUAYED, por supuesto, de la UNAM. Bienvenido, estimado Humberto Cerón, esta es tu casa. Gracias. Estamos muy contentos de que nos acompañes. Ahora, ya comentamos que la educación a distancia es una alternativa para el proceso de formación de cualquier ciudadano, que ofrece las mismas ventajas que cualquier otro sistema de formación, sobre todo el presencial, que tiene muchas bondades por encima del presencial en cuanto a la posibilidad de uno mismo administrar sus tiempos, de desarrollar actitudes y habilidades y valores relacionados con la responsabilidad, el compromiso con los propios estudios, el autodidactismo, la autonomía, la capacidad de decidir en qué momento yo hago los trabajos y en qué cantidad me prodigo a todo ello. Al terminar, tenemos a un sujeto no solo formado rigurosamente en los contenidos del plan de estudios, sino fortalecido, robustecido en sus propias decisiones y en sus criterios para conducirse de la mejor manera en su vida en general. Una de las alternativas que en Tlaxcala tenemos para la educación a distancia, ya decíamos, es el sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, el SUAYED, de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es mucho decir, es la mejor universidad de todo Latinoamérica. Pero exactamente, ¿qué es el SUAYED? ¿Cuándo surgió el SUAYED? ¿Y por qué surgió el SUAYED? ¿Cómo es que decidieron que en Tlaxcala debería de haber un SUAYED? Sí, ya comentábamos en un inicio de estas tres modalidades de estudio. Justamente en el año 2003, el Consejo Asesor de este sistema pues determina incorporar estos estudios. En Tlaxcala tenemos el privilegio, iniciamos como un proyecto piloto. En ese momento se tenían 6 licenciaturas en esta modalidad a distancia y bueno, como una alternativa de estudio en aquel momento por un acuerdo entre la administración estatal de aquel momento y también en la rectoría de del doctor Juan Ramón de la Fuente. Se instala en Tlaxcala y iniciamos con 200 alumnos, con 6 licenciaturas, 200 alumnos y con una convocatoria anual. Actualmente déjame decirte que tenemos más de 2.400 alumnos. Y no todos son tlaxcaltecas, ¿o sí? No. Es una ventaja, no es una modalidad para Tlaxcala, estamos instalados en Tlaxcala y aprovechamos sus ventajas, pero tenemos alumnos de Guerrero, de Veracruz, de Tijuana, de diferentes partes del país e incluso también algunos extranjeros que en su momento hicieron la equivalencia de sus estudios y no hay una restricción ni en edad, ni en sexo, ni en ubicación geográfica. Pero si decía usted que en todo México hay 36 Así es. Unidades, 36 sedes. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, en el estado de Puebla, 7 sedes instaladas. Nada más en Puebla hay 7 sedes. Hay 7 sedes, en Hidalgo hay 2 sedes y así en diferentes Supongo que está puntos. En función del tamaño territorial y poblacional de cada uno de los estados. La situación geográfica. Pero si cada estado de la República tiene una sede de SUAYED, ¿por qué entonces alguien tendría que estudiar SUAYED de Tlaxcala? No en todos los estados hay, en algunos hay varias sedes, en algunos no hay sede, pero ¿qué implica? Pues a lo mejor implica, en Tlaxcala nuestros estudios son únicamente avalados por la Universidad Nacional Autónoma de México. En Puebla, por ejemplo, están organizados con la UNIDES, con la Universidad de Desarrollo Regional de Puebla, y su título lo expide la UNAM en coordinación con la UNIDES. En Oaxaca, por ejemplo, es la BUAPJO con la UNAM. En Tlaxcala es únicamente un alumno de la UNAM. No tenemos ese vínculo con la universidad local, por lo cual es únicamente un alumno egresado o un alumno que estudia en la UNAM a través del SUAYED. En Tlaxcala, este gobierno en particular se ha mostrado muy preocupado por el desarrollo
del sistema educativo. Así es. Su infraestructura, ha habido una inversión histórica como nunca antes, se han trabajado aspectos en los cuales había una deuda histórica en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta universitario. Supongo que la educación a distancia de alguna manera también forma parte de esa cruzada por elevar, mejorar las condiciones de existencia de los sistemas educativos, y ustedes, a pesar de que son UNAM, necesariamente tienen algún tipo de relación con el gobierno local para, pues, facilitar, gestionar de la manera más eficiente posible su labor, su trabajo. Cuéntenos cómo ha sido esa relación, hasta qué punto el gobierno del Estado es responsable de que exista un SUAYED en Tlaxcala, o en otros estados, por ejemplo, en donde no hay SUAYED, ¿se debe a qué cosa? La universidad es nacional, es autónoma, y efectivamente hablábamos de sumar esfuerzos. Sumamos esfuerzos con las universidades de toda la República y de otros países, obviamente, y se aprovechan esas relaciones. Efectivamente, esta administración pues es una administración muy abierta e impulsa esta parte educativa. Nosotros no tenemos una relación directa con una administración estatal. Partimos, bueno, de una rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero obviamente pues sí aprovechamos esos espacios y esas oportunidades que la administración estatal nos da para impulsar, en este caso, nuestro sistema educativo. ¿En dónde está el SUAYED? Estamos ubicados en la exfábrica de San Manuel, en San Miguel Contla, frente al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Que además es un edificio verdaderamente bello. Así es. Es un vestigio histórico. Tenemos la fortuna de estar instalados justamente en estas bellas instalaciones de la exfábrica de San Manuel, y bueno, tenemos aulas presenciales porque déjame comentarte que en algunas ocasiones los profesores vienen a nuestras instalaciones, citan a sus alumnos, tenemos actividades, si no diarias, sí tenemos actividades constantes a lo largo del semestre. Sobre todo tenemos un curso de inducción, porque cuando ellos ingresan, pues se reúnen con sus profesores, les dan el encuadre y bueno. Hay que familiarizarlos con el sistema, la base de datos, la plataforma. Aparte, déjame decirte que no le hemos comentado que tenemos un curso propedéutico que es muy importante. Cuando el alumno pasa el examen de admisión, que es más adelante podríamos comentar de los requisitos, cuando el alumno pasa el examen de admisión tiene que cursar un propedéutico, que es un acercamiento al estudio en la modalidad a distancia, que es en línea justamente. Claro, que cobre conciencia. Un comentario con respecto a las instalaciones. En el año del 2011 fue sede del primer encuentro nacional de estudiantes de educación a distancia, compartiendo experiencias entre estudiantes de Hidalgo, Oaxaca. También vino un compañero que se desplazó desde el estado de Guerrero porque pertenece aquí a la facultad al SUAYED aquí en Tlaxcala. Y quedaron maravillados con las instalaciones del SUAYED. Es que son verdaderamente de avanzada las instalaciones. Sí. Yo tuve oportunidad de estar por allí hace unos días, conocer los espacios físicos, los equipos, y es algo que se disfruta. Es bueno saber que en Tlaxcala contamos con este tipo de instituciones y están a la mano, y está para que cualquier tlaxcalteca decida ir, pues, a hacerse mejor persona, mejor ciudadano. Los estudios nos convierten en mejores personas necesariamente. Ya usted mencionó, Humberto Cerón Padilla, que tuvieron un encuentro nacional de estudiantes del sistema de educación a distancia, SUAYED concretamente. ¿Y cómo fue su experiencia? ¿Cómo ha sido su experiencia como estudiante en el SUAYED? Cuéntenos un poco, ¿cómo es la vida de un estudiante en el SUAYED en esta modalidad de educación a distancia? Bueno, ha sido una experiencia maravillosa, de demasiado aprendizaje, tanto en conocimientos y a nivel personal, un crecimiento enorme. Yo soy egresado de otra licenciatura en sistema escolarizado, y lo primero que se observa es un choque, un contraste con el sistema escolarizado. ¿Usted es graduado de otro sistema, de otra carrera, de otra licenciatura? Sí, así es, de la licenciatura en idiomas europeos. Ah, bien. Y cuando estaba estudiando esa licenciatura,
tuve la curiosidad de involucrarme un poquito más en este tipo de temas, y eso me llevó a la decisión de estudiar administración pública en el SUAYED. Algunos se preguntarán, ¿pero qué relación encuentras entre los idiomas y la administración pública? Puede que no haya un vínculo como tal. Sin embargo, considero que, bueno, en este caso el conocimiento no tiene fronteras, no tiene barreras, y un gran impulso fue también poder estudiar temas que no mucha gente puede vaya a conocer o entender, y qué mejor en la lengua original en que fueron escritos o en que fueron desarrollados. Claro, claro. A mí me gustaría que desde su perspectiva como estudiante nos dijera cómo es la dinámica de interacción entre un docente y usted, el alumno. ¿Qué tipos de actividades realizan? ¿Cómo se organizan los procesos de enseñanza-aprendizaje, los contenidos? Bueno, la dinámica prácticamente con el asesor se da por medio, como ya dijo mi compañera Verónica, a través de la plataforma. ¿Qué plataforma manejan? Moodle. Moodle, que es la más común en sí. Es abierta. estos sistemas. Sí. A nosotros nos mandan al inicio del semestre un calendario en el cual nos mandan ya los temas y las actividades a desarrollar durante todo el semestre. A partir de ello, nosotros, los estudiantes, somos quienes nos marcamos las pautas para trabajar. Como le comentaba, hay un calendario, obviamente tenemos que respetar las fechas de entrega de las actividades. Sin embargo, nosotros decidimos si estudiamos 2 horas o si en esas 2 horas podemos hacer la actividad correspondiente a esa semana y podemos avanzar en otra. O sea, es cuestión de organización de parte del alumno. Hay un tema que me parece fundamental y tiene que ver con la motivación. El sujeto que tiene el contacto físico directo con las demás personas es más probable que encuentre razones para estar allí, para asistir, para ser constante, para ser responsable. Y cuando se trabaja en educación a distancia, decíamos, hay la probabilidad de un mayor grado de aislamiento, de trabajo individual. ¿Cómo entonces se aseguran de mantener el nivel motivacional óptimo? Bueno, la plataforma está elaborada de tal forma que sea una plataforma amigable, porque también ese plano tecnológico a veces también puede frenar. Se pretende que sea una plataforma amigable, que sea de usabilidad, que sea atractiva. De ahí que se utilizan diferentes recursos pedagógicos, como bien pueden ser los videos, pueden ser los foros de consulta, puede ser el material didáctico propiamente desarrollado para el estudio, y hay diferentes herramientas tecnológicas que se van aprovechando con esta metodología. Sí, definitivamente encontramos a personas que me dicen o que nos comentan después de determinado tiempo, es que esta modalidad no es para mí porque yo requiero de interactuar. El estímulo del contacto. Sí, pero también se le hace tenemos, aburrido. Sí, en determinado momento, como todos venimos de este sistema presencial, el cambio. De ahí la importancia de los cursos propedéuticos, porque son este acercamiento al estudio en línea. Desde ese momento el alumno te puede, o el aspirante hasta ese momento te puede decir, esto no es para mí. ¿Usted llegó a sentir eso, Humberto? Sí, claro. ¿Cómo lo superó? Yo creo que, como en toda la vida, sí hay momentos en los que uno puede verse tentado a desistir. Sin embargo, yo creo que la misma flexibilidad de la plataforma, así como el impulso de los mismos compañeros, fue algo que me motivó a seguir adelante. La maestra Adriana tocaba un punto muy importante, la motivación, la vinculación con otras personas. Quizá, obviamente no es lo mismo que en el sistema presencial, sin embargo, el hecho de conocer a otros 7, 8, 12 estudiantes de cualquier parte de la República es un punto muy importante. Yo personalmente puedo decir que tengo compañeras del estado de Oaxaca, del estado de México, de Hidalgo, de la Ciudad de México, las cuales me han ayudado bastante y me han impulsado. ¿Pero ya las a seguir conocen adelante. personalmente o todo ha sido vía
telematizada? Algunas no he tenido todavía la oportunidad de conocerlas, algunos compañeros tampoco. Sin embargo, como le comentaba, en el primer encuentro de estudiantes OAYET, sí tuve la oportunidad de conocer a otros estudiantes de otras carreras, incluso algunos que ya habían sido egresados, pero que quisieron estar también presentes dentro del encuentro para compartirnos precisamente esa experiencia. Al ser ya pues estudiantes de más nivel, pues obviamente tenían mucho que decirnos y sobre todo nos decían: chavos, no se rindan, ustedes pueden, adelante. Pero es cierto, a pesar de que la comunicación está mediada, Sí. Sí pueden alcanzar niveles de fraternización en la ¿Cómo experiencia se comunican propia, ¿no? actualmente nuestros jóvenes? Los vemos y Sí, y se es la muy pasan todo el conocido, día todo el en tiempo Facebook, conectados WhatsApp en y- Facebook, Twitter, en las redes sociales, ¿no? Es esa interactividad a través de la conectividad, ¿no? Finalmente, esa es la forma en que se comunican actualmente nuestros jóvenes. Por eso te decía hace unos minutos que actualmente tenemos más jóvenes que gente mayor. Sí, sí, lo creo. Y es cierto que se puede establecer un vínculo humano a pesar de que no haya habido la presencialidad de la educación tradicional. Yo mismo conservo contacto con algunos de mis estudiantes en los cursos a distancia del programa de llegan maestría en otra universidad. a hacer lazos de Y amistad en efecto, incluso. hasta la fecha, ya han pasado algunos años y seguimos en esa interacción esporádica, pero existimos, ¿no? Seguimos Así es. existiendo. Hay otro aspecto que quisiera presentarles y es, si el trabajo lo hace el estudiante en los espacios de los cuales dispone, físicos y de tiempo, ¿cómo aseguramos de que no alguien más le está haciendo la tarea? Que no alguien más hace el examen por él, que no comete algún tipo de plagio o estrategia para aliviarse un poco el reto. El curso se lleva a cabo desde cualquier punto. Tenemos sí exámenes en los que sí requerimos de la presencialidad. Hace 2, 3 semanas por allí estuvimos en la aplicación de un examen de la lengua extranjera, de inglés. Y bueno, se les requiere, en esos momentos sí se les requiere que asistan a nuestras instalaciones. Y en Para cuanto a las tareas, garantizar. Bueno, pues yo creo que como cualquier tarea, también como en sistema escolarizado o en sistema abierto, son ensayos, bueno, en el caso de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales son ensayos, son mapas conceptuales, son documentos escritos, los cuales llevan todo el rigor académico, porque vamos citando en APA, preferentemente, y todo debe llevar una fuente, una cita, no podemos como que plagiar tan fácilmente los trabajos de, no sé, de otros compañeros o incluso de otros personajes académicos. También quiero comentar que la UNAM se ha encargado de inculcarnos ese tipo de valores. Dentro de la plataforma aparece un link, un espacio, donde nos dice por qué no plagiar y nos da una serie de recomendaciones Como parte de de los cómo valores. elaborar sí, a valores la trabajos. ética del estudiante a Sí, claro. distancia, ¿no? De alguna forma. Así es. Sí. Pero entonces nunca se vio en la tentación de decir, híjole, no me da tiempo, échame la mano. Y tenemos también, así como el rigor del que habla Humberto, los asesores están muy pendientes. Claro. También. Cada vez es Está- más difícil cada vez plagiar, es más fácil detectar claro. un plagio. Sí, sí, alguna vez me sentí tentado en hacerlo, pero también uno va desarrollando ciertos valores, va creando esta mística del estudiante y sobre todo del estudiante SOAYET para desmitificar esta idea de que la educación a distancia es fácil. Precisamente es cuando uno no sé de dónde saca las fuerzas y dice, no, el plagio no conviene y Es un autoengaño, ¿no? Claro. Además de que nos convierte en individuos cuestionables en la calidad de nuestras decisiones, porque la moralidad es crucial, ¿no? El bien y el mal, lo bueno, lo malo, el respeto a los demás y el respeto a uno mismo, que el respeto a uno mismo permite ya que todo en el mundo funcione mejor, ¿no? Porque entonces vamos respetando a los otros. Así es. Es muy cierto. Son temas interesantes. Nos gustará escuchar ahora una nueva experiencia. En cuanto volvamos de este corte, tendremos a otra visitante
que nos platicará cómo fue su experiencia. Mientras tanto, agradezco sinceramente a Humberto Cerón Padilla por haber estado con nosotros. Le recuerdo, él es alumno de la licenciatura en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y sus estudios los hace vía SUAYED. No le cambie, permanezca con nosotros, regresaremos en unos instantes. Estamos de vuelta aquí a Educación Acción de Televisión de Tlaxcala. Yo soy Manuel Camacho Higareda. Estoy sinceramente agradecido de que usted permanezca con nosotros en este día, y el tema que nos ocupa es la educación a distancia. Ya hemos platicado en el segmento anterior cómo es la experiencia de un estudiante en el sistema de educación a distancia, particularmente en el sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, el SUAYED de la UNAM. Y tenemos ahora a una invitada más. Se trata de Larisa García Cruces. Ella es alumna de la Facultad de Contaduría y Administración Pública de la SUAYED de la UNAM. Y pues bienvenida, esta es su casa. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo ha sido su experiencia de formación en el SUAYED, en el sistema de educación a distancia? ¿Qué bondades usted ha encontrado? ¿Qué dificultades ha tenido que superar? Bueno, en mi caso, yo soy casada, tengo 2 hijos. No tuve la oportunidad de seguir con mi carrera, yo la trunqué recién casada. Y ahorita el estudiar y seguir, bueno, yo tenía la inquietud de seguir estudiando. Entonces, pues la única opción que tuve fue el sistema de educación abierta y a distancia. Entonces, pues pude ir combinando mis tiempos, estar con mi familia y seguir estudiando, seguir con mis estudios. ¿Usted en qué tiempo hizo los estudios en el SUAYED? Aunque se encuentra en el 9º semestre, no en todos los casos han cumplido semestre por semestre, gracias a que hay flexibilidad en el programa, gracias a que hay autonomía y autodeterminación para decidir qué tiempo le dedico, si estudio 2 o 3 o todas las materias que corresponden al semestre en turno. Ya hay a quienes les lleva más de 9 semestres terminarlo. ¿A usted le llevó 9 semestres? 9 semestres, así es. O sea, ¿fue constante, regular? Así es, así es. Yo tomé todas las materias, en mi caso eran 7 materias por semestre, y yo así lo quise para terminar más rápido y empezar ya a trabajar. ¿Y cuál es su balance actual? ¿Usted considera que su experiencia es positiva, que sería altamente recomendable que algunas otras personas se acercaran al sistema de educación a distancia? ¿Ha habido algunos retos que tuvo que superar particularmente complicados? Pues sí, en mi caso sí, porque tuve que combinar mi familia, mis hijos, con el tiempo de estudio, obviamente el hogar, y poder estudiar. Entonces sí, para mí, en mi caso sí se volvió un poquito complicado, un reto porque así quise terminar mi carrera y también atender a mi familia. Pero ¿y cómo era su rutina? Si la familia en sí misma es un trabajo de tiempo completo, el hogar es un trabajo a veces de 2 o 3 turnos, ¿cómo era su rutina para estudiar? ¿En qué momentos decidía ponerse ante la computadora, revisar la plataforma, hacer las tareas, interactuar en los foros, entre otras herramientas que hay, sobre todo en esta plataforma Moodle? ¿Cómo era esa rutina para usted, como madre de familia estudiando en educación a distancia? Bueno, en mi caso yo hice mis horarios, entonces yo podía estudiar, o tenía tiempo ya de estudiar a partir de las 12 del día. Entonces siempre hice 2 horas de estudio en la mañana, y en la noche, después de dar de cenar y organizar toda mi familia nuevamente, yo empezaba a estudiar otra vez. A lo mejor de 9 de la noche a las 11, para poder entregar las actividades que tenemos programadas. Entonces, básicamente era organizar mi tiempo en base de los programas que nos dan al inicio del semestre. O sea que usted cubría aproximadamente 4 o 5 turnos, el turno de la madrugada, luego el turno matutino en tareas del hogar, el turno vespertino en tareas del hogar, el turno nocturno del hogar y el turno otra vez de medianoche. Así es. Pero eso es posible, es decir, desde luego lo deseable es que se encontrara una realidad de equilibrios en las tareas y obligaciones entre personas en el hogar,
pero mientras tanto eso es lo que hay y usted ha encontrado beneficios en el estudio a distancia porque en aquellos espacios que estaban disponibles en su vida pudo dedicarse a su formación y acabar la licenciatura. Ahora está en condiciones ya de titularse y trabajar. E insertarse en el mercado laboral. ¿O ya está usted trabajando? Ya estoy trabajando. Sí, ya. ¿Y cómo siente la realidad del mercado laboral usted como egresada del sistema de educación a distancia? Bueno, terminé mi carrera y de inmediato inicié a trabajar. Bueno, se me han ido dando las oportunidades de poder trabajar y hacerlo de parte de mi carrera, poderla explotar. Trabajé ahora en periodo de campaña como asesor financiero o representante financiero de una candidata y inmediatamente después me invitaron a trabajar y ahora estoy como en la administración de un área de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. O sea que el hecho de que haya sido educación a distancia no representó ninguna desventaja. No. Como cualquier egresado, en función de su desempeño en exámenes, entrevistas o también en relaciones, que mucho ayuda, pero no fue un factor determinante que sea educación a distancia, no fue un factor. No, para nada. Yo creo que, pues a mí, no sé, en mi caso yo creo que lo veo igual, porque al final de cuentas pues llevamos las mismas materias que de manera presencial. Entonces más bien es, bueno, como todo estudiante, nos vamos haciendo más bien en el trabajo. Y obviamente pues nos ayuda mucho el estudiar y tener una licenciatura, pero pues realmente nos hacemos trabajando. Además de tener el plus, que es una persona, es una profesionista que sabe administrar sus tiempos. Que eso es clave. Que es clave para todo, además de que tiene pues ya el dominio de las tecnologías de información y comunicación, aparte del área que obviamente... Gracias a la experiencia de Así formación es. en educación a distancia. Ese es un plus para los alumnos, para los egresados de la modalidad a distancia. Bueno, pero el tema del mercado laboral es fundamental. No podemos dejarlo de lado. Claro. Para todas las carreras, actualmente la realidad es difícil. Todos los egresados de cualquier carrera encuentran una realidad de crisis económica, de mercado laboral contraído, constreñido, y hay que abrirse camino. Claro, como mejor siendo se pueda. un egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, que finalmente ellos son egresados de la UNAM, definitivamente me parece que también es algo que es una carta de presentación para ellos. Hay un estudio del 2013 de Universia y Trabajando, que son dos organizaciones dedicadas a cuestiones académicas, educacionales y laborales. Un estudio que señala que se hizo un estudio en 10 países de Latinoamérica con estudiantes de educación a distancia y egresados de educación a distancia para detectar la percepción que se tiene con respecto del mercado laboral y su aceptación hacia los egresados de estudios a distancia. Y los hallazgos, entre otros, fueron que, según estos estudiantes y graduados, percibían que los estudios de educación a distancia serían menos apreciados por los empleadores de lo que serían los estudios presenciales. Quienes hayan estudiado una carrera en un aula con el profesor y todo lo que el sistema tradicional marca, tendrían mayores ventajas. ¿Qué tan real es esto desde su experiencia institucional y desde su experiencia personal? Comentábamos en un corte a una anécdota que tiene el coordinador de Universidad Abierta de Educación a Distancia, el doctor Cervantes, quien en el momento de entregar los títulos a una generación de estudiantes, un alumno, un egresado le hace la observación, es que en mi título no aparece que soy egresado de la modalidad a distancia, porque en el título de la UNAM, seas del abierto o del escolarizado a distancia, aparece que eres un egresado, eres un licenciado en contaduría por la UNAM. Y en ese momento el alumno le hacía la solicitud al coordinador que debería de contener esta leyenda de ser egresado del SUAYET, porque implican valores de los que ya hablábamos, implican pues ser un alumno independiente, autónomo, responsable y con iniciativa. Sí, sí, con grandes cualidades. Así es. Y valores. ¿Usted no sintió entonces que el mercado laboral le fuera hostil? No, yo lo sentí igual. O sea, de la misma manera que si hubiera sido presencial. Sí, claro. Pues volvamos al SUAYET. El SUAYET
es una institución que ofrece educación a distancia, pero nada más el SUAYED en Tlaxcala. Hay otras sistema, es una modalidad de estudio. Una modalidad. La institución es la UNAM. El SUAYED es una de las 3 modalidades de estudio que tiene la UNAM y que estamos ubicados en Tlaxcala como a lo largo de la República Mexicana y que no tiene limitantes para su ingreso, únicamente, pues obviamente aprobar un examen que aplica la UNAM, cursar en el caso de la modalidad de distancia un curso propedéutico y entregar documentación. ¿Tienen competencia de otras instituciones? O más aún, ¿consideran ustedes que hay de pronto algunas escuelas que ofrecen educación a distancia y que no son precisamente recomendables o que francamente son escuelas patito de educación a distancia? No, yo no podría hablar de ello. Bueno, nosotros te podemos hablar de nuestra modalidad y no tengo conocimiento, pero creo que nuevamente regresamos a lo mismo, que sumamos esfuerzos. Las instituciones de educación superior, nuestro objetivo es sumar esfuerzos. Sin embargo, es muy cierto que de pronto uno como ciudadano puede encontrarse por allí ofertas milagrosas para que estudien su licenciatura en un periodo de 3 meses, 1 año, año y medio, y en automático le damos su título, ya es usted licenciado. Son estudios no muy confiables, instituciones no recomendables, que habrá que ver en qué estado de aceptación y reconocimiento por parte de la Secretaría de Educación Pública se encuentran. Y en otras ocasiones hemos recomendado que si por ahí vemos a alguien o alguna escuela que nos dicen te resuelvo tus problemas de estudio rapidísimo, lo mejor es que no se acerquen. No creamos en las ofertas milagrosas. Para eso hay instituciones muy formales, instituciones que garantizan el rigor y la calidad de la formación y que nos colocan como profesionistas de mucha competitividad y confiables ante el mercado laboral. En el SUAYED tienen, ¿qué programas, maestra? Nosotros tenemos 11 licenciaturas ya, estamos estrenando. Déjame comentarte que estamos estrenando una licenciatura, pero bueno, te comentaba en un inicio que comenzamos con 6 licenciaturas, que son Ciencias de la Comunicación, Economía, Contaduría, Administración Pública, Psicología y Derecho. Se han agregado en estos últimos años Diseño y Comunicación Visual, Trabajo Social, Informática Administrativa, y tenemos desde el viernes pasado una convocatoria vigente que es Enfermería en Línea. Es decir, ya tenemos 11 licenciaturas en la sede SUAYED de la UNAM en Tlaxcala. 11 licenciaturas. Así es. ¿Qué campos abarcan el conocimiento? Mencionó algunas ahorita. Sí, Ciencias de la Comunicación, sí, esa es con una. periodismo, sí, Administración Pública de Ciencias Políticas y Sociales, Administración, Contaduría, Psicología por la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, Trabajo Social, Diseño y Comunicación Visual, Informática Administrativa, por ahí se me escapa una, y la nueva es Enfermería. Es importante reiterar, enfatizar la oferta que existe para que nuestros radioescuchas, nuestros televidentes en casa, es que vengo de actividad en radio antes de llegar aquí, pero para que ustedes allí en casita estén conscientes de la oferta que hay en Tlaxcala. En Tlaxcala se vive una realidad de estudios muy benévola. Tenemos muchas opciones y tenemos todavía más la posibilidad de estudiar sin tener que estar en el aula, sin tener que acudir, con todo lo que implica. No solo es pagar colegiaturas, no solo es ir físicamente, sino es asumir los gastos del desplazamiento. Para muchas familias es muy difícil trasladarse desde un punto distante del estado hasta la escuela para estar diario, mañana y tarde, y a la suma de 2 semanas implica un gasto tremendo para el jefe de familia o para quienes asumen los costos. Y si me permites también comentarte acerca de nuestras opciones de becas. 1 de cada 2 alumnos de la UNAM se encuentra becado. El 50% de nuestros alumnos reciben una beca. No solo en el SUAYED, sino en toda la Universidad Nacional Autónoma de México. Explíqueme usted un poquito más de esto, maestra, porque hace un momento hablábamos de que los costos eran prácticamente nulos. Al semestre un estudiante de la UNAM paga aproximadamente 20 centavos y todavía está becado al 50%, paga 10 centavos. ¿O cómo es? No, en cuanto al no pago de colegiaturas, porque no tenemos pago de colegiaturas. Reciben becas de apoyo, becas como Bécalos, por ejemplo, en donde reciben entre 800 y 1,000 pesos mensuales. Son becas de tipo económico. Así es.
Bien, ¿y en trámites administrativos? No, porque no tenemos nosotros no hay cobros. costos en trámites No. administrativos. Las becas son directamente en apoyos económicos. Por ejemplo, tenemos un tipo de beca que me parece muy interesante, que son multiculturales. Nosotros que tenemos población en Tlaxcala, que puede hablar alguna lengua indígena o cuyos padres o abuelos hablan alguna lengua indígena, ellos automáticamente están becados y reciben estos apoyos. Que bueno, pues les sirve muy bien para comprar su computadora, por Claro. ejemplo, para pagar el internet. Claro. Interesante, o sea, nuevamente, lo que hemos dicho aquí de manera muy enfática, no hay pretexto para no estudiar. Si usted es joven y está mirándonos, pues solo es cosa que se decida. Vaya, acuda. ¿A dónde tiene que ir, maestra? Estamos ubicados en la fábrica de San Manuel, en San Miguel Contla, frente al Instituto de Elecciones Tlaxcaltecas. ¿Tiene algún teléfono al que se pudiera 46 comunicar? 5 18 11, 46 5 18 14. Nuevamente, por favor. 46 5 18 14, 46 5 18 11. Nuestro teléfono, nuestras redes sociales son Suayed, UNAM Tlaxcala. ¿Fue muy difícil ingresar a el Suayed, estudiar? No, bueno, en mi caso hice examen de admisión, tuve la fortuna de haberlo pasado, y de ahí empezó el estudio, que fue primero un curso propedéutico que empieza en línea para poder adentrarnos un poquito al uso de la plataforma, y de ahí ya inició el semestre ya de forma normal. Ya O sea, con- ofrece muchas bondades el estudio a distancia en el Suayed, pero esto no significa que sea más fácil. Esto no significa que pueda uno llevársela con más calma que en cualquier otro estudio presencial. Tienen que hacer exámenes, Así es. tienen que prepararse, aprobarlos. porque Su son título rigurosos. es Así es. emitido por la Universidad Nacional Autónoma de México, por consiguiente, son estudios rigurosos que requieren de mucha constancia. ¿Y cuáles son los requisitos generales para acceder a un programa de licenciatura en el Suayed? Primero hay que hacer un registro en línea. Nuestra convocatoria se va a publicar el 24 de septiembre, la próxima convocatoria. Hay que hacer un registro en línea, pagar 390 pesos por derecho a examen, bajar la guía de estudios, prepararse de la misma plataforma y presentar examen de admisión, obviamente aprobar el examen de admisión, cursar y aprobar un curso propedéutico en línea y entregar documentación, certificado original de bachillerato con promedio mínimo de 7 y acta de nacimiento. Decía usted que comenzó hace 11 años el Suayed con 200 estudiantes, ahora Así ya es. tienen arriba de 2.500. 2.400 aproximadamente. Entonces la demanda ha ido creciendo Así es. y cabe la posibilidad de que muchos de los que soliciten ingreso no sean aceptados. Sí, tenemos únicamente en la suma, tenemos alrededor de 240 espacios por semestre. Bien, y la demanda es aproximada de Varía nuestra demanda, actualmente ya tenemos 3 convocatorias al año. al año. Hemos ido creciendo. Que esa es otra de las bondades de la Así educación es. a distancia, no está sujeta a... No, sí, tenemos calendarios. Sí, pero tienen posibilidad de abrir más grupos a lo largo del semestre, digo, a lo largo del año en particular. Está matriculado y sí requerimos de ciertos números. Por semestre serían alrededor de 200, 240 y sí tenemos un calendario, vamos con el mismo calendario del sistema escolarizado en este caso. Pues algo que quiera usted agregar, Larisa García Cruces. Bueno, pues nada más hacerle la invitación a todas aquellas personas que tengan ese ímpetu de crecimiento, de desarrollo y de seguir estudiando, porque no hay edad para seguir preparándose. Claro, ahorita hemos hablado de estudiantes que ingresan a licenciatura, pero existe la educación a distancia en los niveles inferiores también, En el nivel medio superior. Así es, en el bachillerato a distancia que está en la Efectivamente. Ciudad de México y también tenemos posgrados. También hay posgrados También. que son En la UNAM también. hoy por hoy también muy apreciados y muy demandados para quienes desean seguir preparándose en estos niveles, maestría, doctorado, y pues aprovechan las bondades, la flexibilidad, pero con rigor de los estudios a distancia. ¿Ustedes ya se enteraron de que estudiar a distancia no significa estudiar con menor calidad, no significa que sea más fácil, pero sí significa una posibilidad y una alternativa para todos aquellos que no pueden someterse a la regularidad de la educación presencial? Considérelo seriamente. Por lo pronto tenemos a la mano al Suayed
y eso es de agradecerse. Además de que agradezco sinceramente también su presencia, maestra Adriana Díaz Manrique, que es jefa del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, SUAYED, también a la psicóloga Verónica Cristina Morales, titulada de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, estudiado también a través de SUAYED y ahora asesora allí mismo, a Humberto Cerón Padilla, alumno de la licenciatura en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas, también vía SUAYED, y a Larisa García Cruces, que está aquí con nosotros, ella también alumna del 9º semestre de la Facultad de Contaduría y Administración Pública del SUAYED. Muchísimas gracias a todos ellos por acompañarnos, darnos unos minutos de su tiempo, escaso, yo lo sé, y a ustedes principalmente por recibirnos allá en casa pacientemente, bondadosamente, con mucha nobleza como cada semana. Procuraremos estar al nivel de todas esas gracias que usted nos prodiga. Así es que, pues, que esté muy bien y hasta la próxima.